acusación que él hizo de que Carlos Cure, siendo presidente de Bavaria, había hecho una operación para beneficiarse personalmente y vender ficticiamente al Banco Comercial Antioqueño. Eso fue un escándalo. El hecho es que Carlos Cure se tuvo que ir del país. Él salió de ser presidente de Bavaria y quien lo reemplaza era el que hasta entonces era vicepresidente financiero de Sergunión en Medellín, Augusto López Valencia. Augusto viene a manejar a Bavaria, estamos hablando por ahí de los años 80, más o menos. Pero antes de Carlos Cure había tenido otras personas muy importantes. Ya se me salen de la memoria los nombres, no me tocó conocerlos. Conocí sí personalmente tanto a Carlos Cure como a Augusto López y me tocó participar junto con él. Tipo brillante, bastante brillante, demasiado prepotente. Como te decía yo ahora, una de las críticas más grandes hacia los ejecutivos del Grupo Santo Domingo era que no se caracterizaban por la humildad. Y uno de ellos era Augusto López. Y Augusto López era de los que hablaba con el presidente de la República todos los días. Y me consta porque, estando yo con él, varias veces entraron llamadas del Palacio a hablar con él, a consultarle, a pedirle opinión, bueno, cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque es que el grupo controlaba más o menos unas 140 empresas, casi todas líderes en su sector. O sea, en absolutamente todos los sectores económicos que ustedes se pueden imaginar, ahí el Grupo Santo Domingo tenía una empresa, y no una empresa pequeña, una empresa importante, líder, casi siempre líder. Entonces el poder de Augusto López, repito, un tipo inteligente, bastante inteligente, muy sagaz, pero no crea que don Julio Mario se equivocó también nombrando otras personas, incluyendo un sobrino de él, que fue el que sucedió a Augusto López y quien tuvo que él votar porque a su sobrino se le subió el cargo a la cabeza. Perdió la humildad y ya no le pasaba el teléfono al tío. Y el tío sí mandaba. Es para demostrar el carácter. Don Julio Mario era un tipo de un carácter tremendo. Para pelear la tenía chiquita. Si no, pregúntele a Ardila. ¿Cuánto tiempo le dedicaba a sus empresas y a sus negocios Julio Mario Santo Domingo? Bueno, ahí sí, esa pregunta sí creo que, no sé si el mismo Ricardo te la pueda contestar, pero te la voy a contestar de la siguiente manera. Don Julio Mario tenía su sede, su base de operaciones en Nueva York. Y en Nueva York tenía una oficina, que era la oficina, lo que llaman los gringos el Family Office. O sea, una oficina donde tenía concentradas todas las empresas que él manejaba. Entonces, en esa Family Office tenía un equipo de ejecutivos de distintas índoles, asesores internacionales y un equipo de abogados que lo estaba permanentemente ayudando, porque aunque su mayoría de inversiones estaban en Colombia, hasta que se vendió Bavaria a San Miguel, ellos tenían también otras inversiones fuera del país. Don Julio Mario también tenía un segundo hogar que era París, que le gustaba mucho. Pero su oficina, digamos, donde giraban sus negocios, era Nueva York. En Colombia, como les decía yo, ustedes podían tener 130 empresas y todas dependían de Bavaria y su grupo. O sea, Augusto López era la cabeza del Grupo Santo Domingo y como tal le rendía cuentas a don Julio Mario. Fácilmente, y lo sé no tanto por Augusto como por Ricardo, y ustedes lo pueden validar con él, yo creo que él hablaba con Ricardo unas 3 o 4 veces
Cuando Ricardo entra a manejar el grupo, ya Bavaria se había salido, había hecho una decisión. Una decisión es que parte en dos y deja un conglomerado en todo lo que no es bebidas y Bavaria con lo que es bebidas. Entonces, cuando Ricardo entra a manejar Bavaria, Ricardo está manejando básicamente Bavaria, las malterías y productora de jugos y una compañía de etiquetas, no más. Y el resto se creó una sociedad que se llamaba Valorem, hoy Valores Bavaria y ahora Valorem. Esa es la que maneja las empresas del Grupo Antonio, Valorem. Entonces ya Bavaria está por aparte. Esa excisión la hace Augusto López. Entonces cuando Ricardo entra a la presidencia a reemplazar a su primo hermano, sobrino de don Julio Mario, entra a manejar solamente las compañías de Bavaria. Ya las otras compañías, Caracol, El Espectador, Cromos, bueno, todas esas malas compañías, Valores Bavaria, que después se llamó Valorem, y todavía existen. Ya hablando más del perfil como social de don Julio Mario, ¿qué tanto derroche había en su vida? Oh, era un millonario. Lo que para usted y para mí es derroche, para él era caja menor. Cuando uno tiene un dinero que no lo gastará, así no hiciera nada en su vida, no va a tener, le queda dinero para varias generaciones. Pues tener lujos, ¿qué lujos podría tener? Un apartamento en Miami, un apartamento en Nueva York, un complejo de casas en Barú, muy privados, o sea, en un sector más exclusivo de Colombia. O sea, ese derroche, yo no lo llamaría derroche, porque yo la tengo toda. Derroche es cuando yo gasto lo que no tengo, ahí sí es derroche. Pero no, el tipo era del jet set mundial. En Nueva York se codeaba con la más alta sociedad de Nueva York o de París. Su sobrina se casa con parte de la nobleza de Mónaco, Tatiana Santo Domingo. Heredó $2.000 millones, ella, de su tío. O sea, que cuánto tenía el tío. Entonces, vuelvo y te digo, de noche no, vivía bien. Y a él le gustaba vivir bien, comer bien, rodearse bien. Tenía una buena vida, pero también la trabajó y fue un tipo muy hábil, muy sagaz. Pero no manejaba las empresas solo. Tenía quien se la manejara, como bien me preguntó hace un rato. Teniendo en cuenta el aporte que él dio a la universidad para el programa de Quiero Estudiar, de las becas, en el ámbito de responsabilidad social, ¿él era avaro o era generoso? No, yo diría que fue un tipo bastante amplio. Él constituyó una fundación, se llama la Fundación Mario Santo Domingo. Ojalá ustedes entraran a la página de la Fundación Mario Santo Domingo, porque tiene una cantidad de obras buscando proteger microempresarios, ayudándoles en la parte de, dándole una solución, no tanto dándole el pescado, enseñándole a pescar, para madres solteras, para pescadores de la zona donde él tiene influencia en Barú. Pero la Fundación Mario Santo Domingo tiene programas muy interesantes que tienen que ver con la parte industrial y con la parte académica, o sea, mucha beca estudiantil, de los cuales aquí en la Universidad de los Andes, digamos que se benefició directamente, y es la razón por la cual el nombre de este edificio es el de él. Pero no fue porque él dio la plata para el edificio, dio más. Bueno, ya terminando, ¿qué anécdotas puedes contar de Julio Mario Santo Domingo? En la parte de la farándula, yo diría que
Era un viejo, bueno, viejo es una persona mayor que uno, ¿no? Ustedes son jóvenes porque son menores que yo. Pero él era bastante llevado de su parecer y cometió errores como cualquier otro. Cuando, por ejemplo, Ardila Lule decide meterse en cerveza y se hace público que así va a ser, como quien dice, el que caza la pelea es Ardila Lule. Las instrucciones de don Julio Mario era, entonces nosotros nos volvemos gaseoseros. Y eso sí fue un error de primera mano. Seguramente usted no le alcanzó a tocar una serie de productos que sacaron. Las gaseosas del Grupo de Santo Domingo, me tocó probarlas porque era obligación. Horribles. Había una que llamaba Guaraná, había otra que llamaba Whis, había otra que se llamaba, ya no me acuerdo, pero era horrible. Y nosotros, como trabajamos en el grupo, y yo como presidente y una de las compañeras del grupo, había que comprar las malditas gaseosas. Avianca, por órdenes de don Julio Mario, los refrescos que daba eran esas gaseosas horribles. Pues ni el uno fue buen cervecero, también se reventó, como fue Ardila, ni el otro fue buen gaseosero y se quebró. O sea, la parte de gaseosa se quebró. Quedó la parte de jugos que se llamaba Tutti Frutti, que fue la compra a una compañía antioqueña. Yo incluso manejé esa fábrica productora de pulpa en Tuluá. Esa, digamos, fue la herencia positiva. Pero lo que fue gaseosa fue un desastre. Y fue una cólera de don Julio Mario. Si el tipo se mete en cerveza, yo me meto en gaseosa. Y dio la orden tajante y con golpeada de escritorio. Y mucha pataleta, mucha pataleta. Él buscaba mucha pelea. Él era peleón, bastante. Como yo les comenté antes de esta reunión, yo no puedo hablar mucho de cosas personales de él, porque si le di la mano una vez, no la di dos. Sí estuve en reuniones donde él estuvo, pero jamás él se enteró de que yo estaba ahí. Yo sí me enteré porque él era un Julio Mario Santo Domingo. Pero era un personaje, un tipo con una presencia impresionante. Tenía una pinta tremenda. Las mujeres se babiaban por el señor. El señor era, como diríamos, como diría yo a la edad de ustedes, un quebralocas. Y además tenía con qué, ¿no? Entonces no solamente tenía la pinta, sino la plata. Y él aprovechó de eso en su momento. Pero era una persona tremendamente tímida y no se dejaba, digamos, ver en público para nada. Muy poco. Sí lo veíamos nosotros como presidentes del grupo porque asistía. Nosotros hacíamos una reunión cada 3 meses de compañías del grupo, íbamos las cabezas de cada empresa. Entonces imaginen ustedes, éramos 100 y pico presidentes de compañías. Y él asistía a esas reuniones cada 3 meses. Pero no hablaba. Es que a duras penas saludaba. Muy tímido. Él todas las reuniones las manejaba Augusto López. En ese tipo de temas, de pronto Ricardo les podrá contar un poquito más porque Ricardo sí tuvo, como les decía a ustedes, pues dependía primero número uno de él, o sea que hablaba a diario 3 o 4 veces, hablaba con él. Le tuvo la confianza a la señora para él manejar, digamos, su patrimonio, el patrimonio de la señora, ser tutor del patrimonio de ella. Y que quede claro, Ricardo no es pariente de él. El primo hermano de él sí es pariente de él, que fue presidente de Bavaria, y a quien Ricardo reemplazó, también de apellido Obregón, pero el otro era Obregón Santo Domingo y Ricardo es Obregón Trujillo. Entonces, no vayan ustedes por ningún motivo a hablar de que Ricardo es pariente, porque no lo es. ¿Ok? Bueno, muchas Una gracias. media horita apenas. Media horita. 29, 30 segundos.